para toda la amada audiencia y todos los usuarios y el Ministerio Guerrero de Cristo. Hoy vamos a tener la enseñanza, la característica principal de un apóstol. ¿Qué son las características? Primero dimos la enseñanza, la reforma de un apóstol. Hoy vamos a estar enseñando la característica de un apóstol. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo conocemos un apóstol? ¿Cómo sabemos que es un apóstol verdadero o un apóstol falso? ¿Y cuáles son las características que un apóstol tiene que tener? El perfil de un apóstol. Amén. ¿Anotaron? Así que tú puedes ser bendecido por esta palabra, por esta enseñanza. Todos los hermanos guerreros de Cristo. Amén. Amén. Tú que la grosería. Bien, entremos a la enseñanza. Bien, la característica principal de un apóstol. ¿Cuáles son las características? Según 1 Corintios 12:28. Vamos a ver qué dice. Dice así. A uno pues Dios, y a uno puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstol, luego a otros profetas, maestros, y tercero maestro, luego los que hacen milagros, sanidad, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Amén. Eso. Bien, 1 Corintios 12:28. Ahora anote esto. Dice así. Mucho se ha dicho y enseñado acerca del ministerio del apóstol. Pero ahora vamos a estudiar cuidadosamente qué es lo que la Escritura nos habla acerca de este ministerio. ¿Acerca de este qué? Ministerio. Yo creo que cada apóstol recibe de Dios una revelación. Cada apóstol recibe de Dios ¿qué? Revelación. Una revelación. Desde un ángulo diferente, pero con una sola verdad bíblica. Amén. Así es. Con una sola verdad Bíblica. Ahora subraya ahí. ¿Qué es? Dice acá, ¿qué es un apóstol? Esa es la pregunta. ¿Qué es un apóstol? Vamos a ver qué es un apóstol. Mire, hay personas que no saben qué es un apóstol. O sea, bueno, sí saben que es un apóstol, pero no saben las profundidades de un apóstol, ni las características de un apóstol. Entonces hoy vamos a estudiar qué es un apóstol. Atención y anote. La palabra apóstol viene del vocablo. Anote, la palabra apóstol viene del vocablo griego. Apóstolo. Viene del vocablo griego apóstolos, que significa uno que es enviado. Aleluya. Uno que es ¿qué? Enviado. No se envía a sí mismo un apóstol. No. Nadie puede enviarse por sí mismo. Jesús dijo, yo no hablo por mis propias palabras, si el Padre no está en mí. Aleluya. Entonces hay personas que se envían solos. Y ese es el grave error. Entonces cuando se envían solos o quieren imitar a otra persona, es un peligro. Entonces donde uno debe de cuidarse. Por eso no debemos de ir a ciertas cosas o enviarnos a cierto lugar si Dios no te envía. Aleluya. ¿Por qué? Porque un apóstol tiene una lucha contra el mismo infierno. Es atacado, el ministerio más atacado es el ministerio apostólico. Porque el ministerio apostólico es que gobierna los 4 ministerios y 5 con el apostolado.
Y por eso el diablo odia a los apóstoles. Y los religiosos, a un ministro Gloria a Dios. no le gusta el apostolado, porque no se han renovado. No sabiendo que el apóstol es el fundamento, es el fundamento, como decir esta casa, el fundamento de esta casa son los pilares. El pilar ese, el medio. Son los que sostienen la fuerza, el peso. Entonces un apóstol no se envía él mismo, sino es enviado por Dios. Esa es la primera característica de un apóstol. Ser enviado por Dios. Ser enviado por Dios. Hay que tener cuidado con nosotros también. Por eso nosotros tenemos que orar y buscar la revelación de Dios para ir a ciertos lugares. Hay lugares, el mismo Espíritu se le reveló a Pablo que no fuera a predicar a cierto lugar. Amén. ¿A dónde fue eso? Que Pablo iba a un lugar, no recuerdo el nombre, y el Espíritu le dijo, no vayas. No entres ahí. Asia. Asia. A la iglesia no era el tiempo todavía. No era el tiempo. No era el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces no es el tiempo o la gente no está preparada para recibir la semilla. Así es. La tierra no está preparada, No está parada. no está apta. Entonces vamos a perder tiempo, esfuerzo y dinero. Claro. Gracias, Rey. Y no estamos para perder tiempo, y menos dinero y esfuerzo. Entonces, cuando nosotros somos guiados, cuando un apóstol es guiado por el Espíritu, conoce los tiempos. Aleluya. La primera característica es que un apóstol Es enviado por Dios. es enviado por Dios, no se envía así solo. Es enviado aunque sea enviado, escucha bien, es un ungido, enviado, un ungido, escogido, anota, un ungido. Un apóstol tiene que estar no solamente enviado, sino ungido. 2, ungido. 3, escogido. 4, escogido por Dios para cumplir una tarea específica. 5, para cumplir una tarea Y vamos en el 4. Escogido por Dios. Escogido por Dios. para cumplir una tarea específica. 5 con eso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice así: yo conozco tus obras y tus arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¿Qué significa? Que han dado el apóstol falso. Hay apóstoles puestos por ellos mismos. Entonces, en un apóstol, lo primero que vemos, el primer paso, ¿cuál es? Cuando es enviado por Dios, es enviado por Dios. Número 2, Es un ungido. hay ungido, hay unción, poder, milagros. En un apóstol se manifiestan los milagros. Cuando un apóstol llega a una ciudad, trastorna la atmósfera, trastorna la ciudad, trastorna la atmósfera. Por eso que cuando Cristo bajaba por cierto lugar, estaba el endemoniado Garadeno, y el Garadeno fue trastornado sin Cristo decirle nada. La atmósfera, mira el poder que iba Cristo bajo la atmósfera del Espíritu, que el mismo endemoniado Garadeno se le dio corriendo: hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos? Jesucristo le dijo: sal de los cuerpos. Aleluya. Y fue libre. Un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que estaba atado con cadenas espirituales y físicas, un hombre que vivía desnudo espiritualmente y físicamente, un hombre que la gente no podía pasar. Había un principado que rodeaba esa ciudad, ese lugar, ese cementerio. Nadie pasaba por ahí.
Pero venía el apóstol de los apóstoles. Gloria a Venía el Dios. apóstol del Padre. Aleluya. Y cuando se presentó, El aleluya, Hijo. el mismo demonio Gloria a dijo, Hijo del Dios Altísimo, Amén. ¿por qué vienes a contentarme? Entonces un apóstol, aleluya, cambia atmósfera. Amén. Maldición. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, poderoso es Padre. Amén. En un apóstol tiene que ver manifestaciones. Aleluya. Gracias. Yo no sabía que era. Gracias. 2, 3, es escogido. Amén. 4, escogido para qué? Para una tarea específica. Escogido por Dios para una tarea Específica. específica. Amén. Entonces, Apocalipsis lo compara y dice, bueno, muchos se llaman apóstoles, pero no lo son. Porque la gente, Satanás usa a la gente para quitar lo de Dios, para echarlo a dañar, para echarlo a perder. Entonces, debemos tener nuestra propia inspiración y ser genuinos personalmente a lo que Dios nos entregó. Tú no puedes tener lo que Dios le trae. No, Señor. ¿Me entiendes? Tú puedes rescatar las cosas buenas que Dios hace, Gloria a Dios. Amén. los testimonios, pero tú no puedes moverte conforme Él se mueve, Sí, Señor. porque la inspiración Dios se la dio a Él, Amén. la inspiración propia. Entonces hay gente que quiere agarrar ciertas inspiraciones, hay gente que quiere ser apóstol y no hay vida ahí en esa persona, no hay señales, no hay milagros, O no son ungidos. no son ungidos, no son llamados por Dios. ¿Está bueno esta? Amén. Bien. Atención. Apocalipsis 2.2, ¿lo notó? Sí, Bien. todo. 2.2. Ahora escuche esto. ¿Cuáles son las características bíblicas principales que identifica a un verdadero apóstol? Anote eso. ¿Cuáles son las características bíblicas principales que identifica a un verdadero ¿qué? Apóstol. Apóstol? Número 1. Vamos a ver. Número 1. Anote. Ponga 1. 1. El llamado de un genuino apóstol. El llamado de un genuino apóstol ha sido confirmado. Ha sido llamado, confirmado y revelado por 2 y más testigos, no solamente por Dios, sino por el pueblo, por testigos. La gente da testimonio, ese hombre es un apóstol, no solamente por Dios, sino por 2, 3 más personas. Aleluya. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Amén. Vamos a ver qué dice acá. Anote Hechos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Alguien lo lee, hermano. Hechos 13. Hechos 13, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver qué dice. Amén. Versículo 1 y versículo 2. Sí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se Escuchen, llamaba habían profetas Y maestros. y maestros. ¿Y qué más? Sigue leyendo. Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes en la tercera, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo. ¿Estaban qué? Ayudando. No, primeramente ministrando. Ministrando. Ahora la pregunta es, ¿qué es ministrar? ¿Qué es ministrar? Tienes que aprender esto. ¿Qué significa ministrar? Ministraba a qué? Al Señor. Lo que hacemos en la mañana, lo que hicimos primero, eso es ministrar al Señor. Cuando empezamos a orar. Por eso que el hombre de Dios primeramente tiene que, antes de dar, tiene que ministrar al Señor. Darle a Dios. Cuando yo ministro al Señor, Nos vamos a ir. yo le doy al Señor, Él me da. No, se llama ministrar. Ministrar. Un hombre, una mujer de Dios, un apóstol, tiene que ministrar al Señor. Eso se llama, anótelo, ministrar. Ministrar. ¿Qué más dice? En el nombre de Jesús.
ministrando estos al Señor. Amén, ahí está y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme. Ministrando y ayunando Y ayunando al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. Y ahí de 2 puntos dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Gloria a Dios. Apartó, lo escogió. Sí, cuidado con eso. Pero, escúchame bien, pero para apartarlo, tuvieron que primeramente ministrar al Señor. Sí, amén. 1, ministrar al Señor. 2, ayunar. Ayunar 3, al Espíritu al Santo. Espíritu Santo. Entonces, esto es muy delicado. Amén. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se puede agarrar ciertas personas si no se ministra primero al Señor. Ministrar al Señor, orar al Señor, ayunar al Señor. Amén. Entonces, ¿para qué? Para una tarea específica. Bien. Ok, escuche esto, atención. Este caso, anote, este caso aconteció cuando Pablo inició una guerra contra los principados, potestades en Éfeso. Eso fue donde en Éfeso. Los confrontó. ¿Qué hizo? Los confrontó. Y el resultado fue un gran avivamiento. ¿Me entienden? Bien, punto 2. O sea que nosotros ministrando al Señor podemos lograr un gran avivamiento dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Guárdese Sobre la así. ministra. Bien, un avivamiento. Anote esto. Milagros para decretar juicio. Milagro para decretar juicio contra los enemigos del Evangelio. ¿Cómo decreta uno juicio con la gente? ¿Cómo decreta un apóstol juicio sobre la gente, sobre los impíos? Los milagros. Ese es el juicio. El juicio que los brujos se transforman. Ahí en Jesús. El apóstol trae avivamiento. Decreta juicio. Y el juicio no es que va a caer el juicio. Está hablando del juicio, es de cosas transformadas. Liberar de lo malo a lo bueno. Entonces el juicio de Dios, que es un juicio, ese es el juicio santo, sano. Lo malo cambia lo bueno. Lo malo cambia lo bueno. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Amén. Bien, Hechos capítulo 13, versículo 8 al 11. Vamos a ver qué dice, hermano. Léalo ahí, por favor, hermano. Hechos 13. Hechos capítulo 13, versículo 8 al 11. Vamos a ver qué dice. Capítulo 11 al 13, Efesios 13, Hechos 13. No, Hechos capítulo 13, versículo 8 y versículo 11. Amén. En el nombre de Dios Jesucristo. Pero Del 8 al 11. de los 11, amén. Pero le resistía Elimas, el mago. Tiene entre paréntesis mi Biblia, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Estaba qué? Lleno del Espíritu Lleno Santo. del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Eso fue un mago. Brujo. Ese mago hacía brujería, no solamente brujería, sino hacía manipulación para el Para trastornar los caminos para rectos. trastornar los caminos rectos. Y llegó Pablo con el juicio de Dios, el Aleluya. juicio de la transformación. ¿Y sabes qué? Hubo un milagro grande. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Gloria a Dios. Ok, escuche y anote. Las señales y maravillas tienen varios
propósitos. Las señales y maravillas tienen varios propósitos en el ministerio de un apóstol. Tienen varios propósitos en el ministerio de un apóstol, ¿cuáles son? La aprobación de Dios al ministerio apostólico. ¿Anotó? La aprobación de Dios al ministerio apostólico. Hechos capítulo 2 dice: y de repente vino del cielo un trueno como de un viento recio que sopló, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino un viento recio. Bien, vamos a ver aquí ahora 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 4 puntos. Dice acá, anote, son las marcas de una iglesia apostólica. O sea, ¿cuáles son las marcas de una iglesia apostólica? Dice aquí. No. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia apostólica? Vamos a ver las marcas de una iglesia apostólica. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice así: y perseveraban en la doctrina. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con el otro, y en el partimiento del pan, y en la oración. ¿Y perseveraban qué? La oración. En la doctrina. En la doctrina. En la doctrina, muy importante la doctrina. Doctrina de enseñanza. La enseñanza. Las doctrinas, lamentablemente, hoy hay varias corrientes que se están moviendo de falsa doctrina. Y lo genuino se ha dejado. Perseveraban en la doctrina y en el partimiento del pan. Gloria a Dios. Había amor, había humildad. Nadie decía esto es mío, esto es tuyo, no. Había un compartimiento. Amén. Había una armonía en los apóstoles. Amén. Amén. Gloria a Dios, sí Señor. Bien. 3. Las señales. Vamos a ver las señales. Las señales hacen que el pueblo hable ministre y ore con denuedo. Las señales hacen que el pueblo hable, ministre, ore con denuedo. Amén. Hechos capítulo 4, versículos 30. Mientras extendía su mano para que se hagan sanidades, hacían sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de su Hijo Jesús. Hechos 4:30. Bien, otro paso. Acompañar al que es enviado. Acompañar al que es que Acompañar al que es enviado. Hechos capítulo 7, versículo 36. Amén. Capítulo 7. Sí. Versículo 36. ¿Qué dice, hermano? En nombre de Jesucristo. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Amén. Las señales prodigiosas, anoten, las señales prodigiosas de la palabra de Dios. Las señales prodigiosas de la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, mi hermano, busque. Hechos 14:3. ¿Qué dice? En el nombre de Jesús.
14:3. Por tanto, se tuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Amén. Habían señales, prodigios. Prodigios. Bien, anote esto. Las señales y prodigios son, las señales y el prodigio son al anunciar, publicar a Dios para otros, para otra gente. Bien, anote esto. Las señales y maravillas son el mejor agente. Las señales y maravillas son el mejor agente publicitario. Es el mejor agente publicitario de Dios. Es el mejor. ¿Qué? Agente publicitario del Señor. Claro, es el mejor agente, la El señal. milagro va a hacer que una persona Ahí venga. vamos. Cualquier medio es cualquier medio de comunicación. Y aunque necesitamos los medios de comunicación, estos milagros son mejores. Son la evidencia. La evidencia es donde se va a correr. Oye, hay un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios lo está usando. Hay milagros, hay señales. Y la gente va a ir a la campaña, la gente va a ir a esa iglesia. ¿Entiendes? La gente va a ir a recibir ¿qué? La bendición del Señor. Bien. 1, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a ver acá. Anoten. Los apóstoles son la columna espiritual del ministerio de una iglesia. Que le decía yo, los apóstoles son la columna espiritual del ministerio de una iglesia. Iglesia y ministerio. Amén. Vamos a ver. Siga anotando. Dios trae a la vida de un apóstol por medio del Espíritu Santo y a una iglesia que no tiene ninguna cobertura. Dios trae a través de su Espíritu a una iglesia, a un apóstol, para una iglesia, ¿para qué? ¿Para dar qué? Cobertura. Que no tiene ninguna cobertura espiritual, ministerialmente, que quiere trabajar en equipo y en unidad. Esto hace el apóstol viene a reformar para trabajar en equipo, en unidad. Por los desórdenes que hay a veces en la iglesia, por los desórdenes que hay a veces en el ambiente. Y el apóstol viene a plantar esa vida sobre esa iglesia. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Santo es su nombre. 4. Los apóstoles han tenido y siguen teniendo éxito. Los apóstoles han tenido en el pasado, pero siguen teniendo éxito en lo que hacen y en el futuro y en las iglesias. Primera de Corintios 9, 2. Si para otros no soy, lo dijo Pablo, escuche bien, atención. Primera de Corintios 9, 2. Primera de Corintios 9, 2 dice así: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Me entiendes? No era una filosofía, era que Pablo se rendía por las almas. Ese era el apostolado, esa era la carta.
Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Santo. Gloria a Dios. Sigue anotando para terminar hacer la parte 5. Escuche bien. Los verdaderos apóstoles, anoten, los verdaderos apóstoles han tenido éxito en el establecimiento de las iglesias. Partiendo desde cero, en los establecimientos de iglesia, partiendo desde qué? Desde cero. Desde cero. Entonces un apóstol comienza desde cero, pero empieza a crecer rápido. ¿Por qué? Por las manifestaciones, por las señales, por ser escogido, por ser ungido. Amén. La gracia que carga un apóstol lo siguen las señales. Y las cosas materiales le siguen. ¿Entiendes? Son bendecidos por de parte de Dios. Bien. Llevar a la iglesia. Bien. Número 5. Número 5. Los apóstoles tienen una fuerte oposición. No solamente los apóstoles tienen manifestaciones, tienen toda esta característica, sino que los apóstoles tienen una fuerte oposición del diablo y sus demonios. Entonces, un apóstol tiene una oposición terrible por esta causa, por ser enviado. El ministerio, anote, el ministerio apostólico puede ser identificado por las gran cantidades de oposiciones que recibe del enemigo, por las persecuciones de los religiosos también, el rechazo de otros pastores, ministros. Hay celos, diga conmigo, celos, la crítica, el juicio de mucha gente. Pero voy con esto. El apóstol que yo le hablaba la otra vez, donde yo estudié, el doctor Moreserulo, llegó a Haití, mi profesor. Llegó a un estadio a Haití a dar una gran cruzada. Se levantaron 300 brujos en ese estadio con tambores, los brujos tocando. Y él comenzó a hablar y no se podía escuchar lo que él hablaba. Empezaron los tambores, 300 brujos, hermano, se levantaron. Y un apóstol pone un fundamento cuando está ministrando. Un apóstol pone un fundamento. Y Dios le dice al apóstol, le dice, pon un fundamento. Y viene una revelación. Y dice el apóstol, escuche lo que voy a decir, cada palabra, cada sílaba que va a salir de mi boca. No respondo lo que aquí pueda suceder en este estado. Y los brujos siguieron tocando. Y los brujos, escuchando eso, se callaron, bajaron los tambores, empezaron. Y empezó a predicar 10 minutos nada más. Y en ese fundamento era que iban a suceder milagros inusuales. Y en esos 10 minutos que empezó a hablar el apóstol, porque puso un fundamento, puso una autoridad. ¿Me entiendes? Un apóstol pone la autoridad y un fundamento. Una niña que estaba ciega empezó a ver. Y esa niña era conocida en ese lugar. La levantaron para arriba, la mamá empezó a llorar. Mi hija está viendo. Todos los brujos se convirtieron a Cristo. No importa que haya oposición, no importa que se levante el diablo. Cuando un apóstol es ungido, llamado y pone un fundamento en medio de la administración por sentidos abiertos y revelación, Dios empieza a hacer milagros inusuales. Dios empieza a levantar los paralíticos. Dios empieza a resucitar los muertos. Dios empieza a sanar los ciegos. Dios empieza a levantar al cojo. Dios empieza a poner corazón nuevo. Dios empieza, aleluya, a restaurar, aleluya, a sanar. Dios empieza, aleluya, a hacer milagros. Los brujos se convierten. Amén. Hermano,
300 brujos se levantaron y todos se convirtieron. En esa ciudad, en un estado. Impresionante. Esto es un verdadero amor. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Por dónde vamos? El 5. 6 vamos. Bien. Versículo- Segunda de Corintios, versículos 12, 7 y 8. ¿Qué dice? Segunda de Corintios, versículo 12, versículos 7 y 8. ¿Cómo? 7 y 8. Amén. 12, 7 y 8. En el nombre de Jesús. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, no exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero no fue quitado. No fue quitado. ¿Quién fue ese Pablo? Pablo, ¿Para qué? Para que no se gloria sea Él, Gloria sea Él. enalteciere. enalteciera. Por eso nosotros los varones de Dios caminamos con algo, con una divinidad, para que la gloria de Dios sea manifiesta dentro de nosotros. Entonces, aunque un apóstol sea llamado por Dios, ese apóstol tiene que caminar bajo su misión. Hay un aguijón sobre uno. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Amén. Bien, gloria a Dios. Terminando. El apóstol opera en un alto, el apóstol opera en un alto nivel de sabiduría divina. No solamente hace milagros, señales, sino que opera en un alto nivel de sabiduría divina. Algunas áreas donde opera la sabiduría de Dios es en un apóstol. Son los siguientes. Es lo siguiente. ¿Alta qué? Sabiduría. Bien, vamos a ver unos pasos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estamos terminando. Vamos a ver esos pasos. Número 1. El apóstol tiene la sabiduría para encontrar la verdadera raíz de las cosas, de los problemas en una iglesia. El apóstol tiene la sabiduría para ¿qué? Encontrar la verdadera raíz de las cosas, de lo que hay, de los problemas de una ¿qué? Iglesia o en una persona. Un apóstol cuando llega a una iglesia olfatea el problema. Eso porque tiene el don de la palabra de ciencia. Tiene el don de la palabra de ciencia. Tiene la sabiduría, el don. Se manifiesta. Claro. Cuando tú vas a un olfato, Hay un olfato espiritual. Sí, un olfato. ¿Me entiendes? Cuando está la iglesia llena, va a una iglesia, el olfatea el espíritu. No se puede explicar, pero... Sí, no, porque esos son dones. Esos son dones de Dios. a mí me pasa eso. Es santa. ¿Sabes qué? Pero eso, tú tienes que... Eso hay que ponerlo en práctica. ¿Entiendes? Hay que practicarlo. Hay que ejercitarlo. Si no lo ejercitas, se te va a apagar. Porque llega ese olor y lo empiezo a buscar y allá está. Porque el apóstol puede comenzar, Dios lo puede ir preparando como un maestro. Y después pasa. Así comenzó un apóstol. Por un maestro, va pasando, va conociendo. Yo comencé así. Aleluya. Yo comencé predicando en la calle, montado en los buses. ¿Entiendes? Y después Dios poco a poco me fue formando. Gloria a Dios. A través del estudio, poco a poco. Y hay cosas, y yo veo videos del tiempo pasado que no era ni lo que era la sombra. Yo predicaba antes y no sucedía nada, no había milagros, nada. Solamente ahí. Los chispazos. No había ahí. ¿Por qué? Dios quería darme más, pero yo tenía que ejercitarme, Hay que seguir. aprender. Entonces,
Un apóstol cuando llega olfatea ¿qué? Los problemas de una iglesia, las circunstancias que hay, número uno. Número dos, un apóstol tiene la sabiduría común. Un apóstol tiene la sabiduría de cómo ampliar. El apóstol tiene la sabiduría de cómo ampliar el conocimiento de la palabra. Un apóstol tiene la alta sabiduría para ampliar el conocimiento de una palabra. El apóstol amplía la palabra. ¿Me entiendes? El apóstol tiene ese conocimiento. Cuando se habla de ampliar la palabra, es que el apóstol se mueve como un maestro. Te enseña. Evangelista. Amén. Pastor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Maestro. Apóstol. Enseñanza. Él puede ampliar todo esto. Gloria a Dios. Porque es don del Espíritu. Entonces eso es para nosotros también. Nosotros tenemos que entrar ahí, ampliar. Tenemos que estar cuidados. Miren, cada prédica que nosotros hacemos, por eso yo le digo a ustedes, hermanos, véanse las prédicas. ¿Saben por qué yo grabo? Para que ustedes se vean. Analicen sus prédicas, analicen sus mensajes. Si usted predicó la semana pasada, oye, fallé en esto tengo que mejorar en esto. Por lo menos, hoy vamos a transmitir el mismo, la prédica de hoy. Ya vamos a empezar a transmitir el mismo. ¿Entiendes? Porque ese conocimiento que ustedes tienen, no solamente para acá la iglesia, el mundo tiene que ver eso. Las generaciones allá en los países tienen que ver ese mensaje. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, póngase bien, alíñese bien. Dígale al Espíritu que le dé la revelación, que le dé la sabiduría para que usted pueda fluir. ¿Entiendes? Entonces vamos a transmitir el mismo. Gloria a Dios. ¿Bien? Gracias, Señor. Entonces, un apóstol mueve todo esto, amplía la palabra. 3. No, perdón, sí, 3. Sí, 3. Un apóstol tiene la sabiduría para conocer el comportamiento y la condición y el carácter de las personas. Un apóstol tiene ¿qué? La sabiduría. La sabiduría para conocer el comportamiento y la conducta y el carácter de una persona, sin que nadie le diga nada. Imagínate eso. De repente usted va en un micro, de repente usted va, a usted no le ha pasado que de repente usted le ha hablado algo y usted dice, la persona le dice, oye, usted como que es cristiano, la palabra que suena, porque de repente Dios te muestra a esa gente y dice, señora, ¿usted puede orar por usted? ¿Usted tiene esto para la persona? Sí, tiene la sabiduría para discernir y percibir. Discernir y percibir el carácter de las personas. 1, 2, 3, 4. El apóstol, anote. El apóstol tiene la sabiduría para hacer guerra espiritual. Ahí está. El apóstol tiene sabiduría para hacer ¿qué? Guerra espiritual. Guerra espiritual. Esto es poderoso, hermano. Amén. Guerra espiritual, eso es otro nivel. 5. Opera en la sabiduría para la definición de la expansión para ganar alma. Opera en la sabiduría para la definición de la expansión para ganar ¿qué? Almas. Alma. Un apóstol es ganador de alma. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ganando alma, ganando alma. Muchachos, esto es poderoso, hermano. Poderoso. Ganando alma. No solamente ganando alma, la vamos a consolidar.
Vamos pues acá. Amén, amén. Ya hoy comenzamos, vamos muy allá. Sí, amén. Un apóstol tiene la definición para ganar ¿qué? Almas, familias, almas. Familias. Bien. 6. El apóstol opera, atención, el apóstol opera en la sabiduría correctamente invertir el dinero de Dios en el reino. Lo económico, para saber invertir. Bien. Terminamos esa parte de ahí y vamos a la otra con la 7. Atención, dice así. El apóstol tiene un corazón de padre. La 7. El apóstol tiene ¿qué? Corazón de padre. Un corazón de padre. Un apóstol no te está jugando. Un apóstol viene a levantar. Gracias. Un apóstol ve lo que Dios ve. Aunque tú hayas cometido errores, te hayas caído no sé cuántas veces, a un apóstol no le interesa eso. Gloria a Dios. Al apóstol lo que le interesa, hermano, que uno se abra, que el discípulo se abra, aleluya, para infundirle y establecerle lo que Dios puso sobre su vida. Amén. Y que crezca. Gloria a Dios. Entonces por eso que el apóstol le tiene un corazón de Padre. padre. Porque un padre, aunque corrige a su hijo, Igual lo ama. aunque lo corrige porque lo ama. No terminado, escucha. Todavía. No termina acá. Sí, amén. Bien. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios. Porque aunque... ¿Qué dice? Primera de Corintios 4:3. Aquí está. 4:15. 4:15. Dame esto en el nombre de Jesús. Amén. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Nuestro Padre. Por medio del Evangelio. Se llevan las gracias nuevas de salvación. Atención, escriba. Una de las señales de la restauración de Dios para la iglesia está en el libro de Malaquías. ¿Las señales? Una de las señales de la restauración de Dios para la iglesia está en el libro de Malaquías, en la restauración del corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. 4:6. Malaquías 4:6. Amén. Atención. Escriba, sigue escribiendo para terminar. Hay muchos pastores, y termino con esto. Hay muchos pastores que están confundidos en su llamado, pues no saben quién son como personas, ni conocen su verdadero llamado. ¿Es verdad? Hay gente que está confundida en su verdadero llamado y ministerio. No saben si son pastores o son evangelistas o maestros. Necesitan un padre. ¿Qué necesita un pastor? Un padre que le afirme y le confirme su llamado en Cristo Jesús. La autoridad son las 7 características bíblicas del ministerio apostólico que enseña el creyente. El creyente, la forma de la identidad, reconoce mediante todo aquello que reclama el apóstol. El simple hecho de darse a conocer a Dios y servirle con gozo, Aleluya. y alegría. Amén. Varón, llama a la esposa acá, por favor. Marcial. Entonces, terminamos esta parte que se llama la característica De un apóstol. principal de un apóstol. Bendiciones.